Texas esconde algunos de los rincones más hermosos de todo el país. Hacia el oeste, el desierto llega al horizonte, montañas que arden en rojo y oro al atardecer. Al anochecer, el cielo se vuelve uno de los más oscuros del país, tan repleto de estrellas que la Vía Láctea lo cruza como una franja. En la costa, las islas de Barrera brillan en azul verdoso sobre arena blanca, con kilómetros de playas desiertas. ¿Por qué se marchan todos? Porque detrás de cada paisaje hay algo que nunca aparece en el cartel de bienvenida. Algunos de estos pueblos están huyendo del clima. Otros ven cómo los precios expulsan a sus familias de las calles donde crecieron. Y otros viven sobre un peligro que no pueden ver, oler ni sentir hasta que es demasiado tarde. Y en el pueblo número 1 ofrecieron dinero a todos para marcharse y la mayoría aceptó. ¿Cómo quedó vacío? Es la historia más extraña que les hayamos contado jamás. Quédense hasta el final. Suscríbanse si se cansaron de videos de turismo donde todo es perfecto. Aquí les mostramos Texas, tal como es en realidad. Comencemos el viaje. Número 10, Jefferson. Comenzamos en Piney Woods, en el extremo noreste del estado, un pueblo que alguna vez fue de los más grandes de Texas y por accidente decidió dejar de crecer. Jefferson es hermoso. El pantano Big Cypress serpentea por el centro, aguas oscuras cubiertas de musgo español. Esa luz sureña que hace que los fotógrafos cancelen todos sus planes del día. Sus calles muestran ladrillo antiguo y herrajes ornamentados, mansiones restauradas con grandes porches y hostales que llevan 40 años ofreciendo recorridos de fantasmas. En su apogeo, fue la sexta ciudad más grande de Texas y tras Galveston, su puerto más activo. Los barcos de vapor llegaban del Golfo cargados de mercancías y salían repletos de algodón. Según la leyenda local, el magnate ferroviario Jay Gould quería pasar su línea por el pueblo, pero lo rechazaron. Y aquí está la parte que los folletos turísticos ocultan. La única razón por la que Jefferson tenía puerto era un capricho natural llamado la Gran Balsa, un atasco de troncos centenario en el río Red que acumulaba el agua hacia el pantano, dándole la profundidad necesaria para los barcos de vapor. Cuando el gobierno federal despejó ese atasco para abrir la navegación, el nivel del agua en Jefferson cayó. Los barcos ya no podían llegar. El puerto fluvial más importante de la región se convirtió en un pueblo olvidado casi de golpe. Nunca se recuperó y ha pasado los últimos 150 años siendo silenciosamente hermoso, en lugar de bullicioso. La población ronda los 2.000 habitantes y sigue bajando. Los jóvenes se marchan a Longview y Dallas porque el encanto histórico no paga una hipoteca. Jefferson es un pueblo que nació gracias al río y fue abandonado por ese mismo río. Y lo único que lo mantiene con vida hoy son los turistas que vienen a retratar lo que queda. Y si un pueblo que murió por la falta de agua suena triste, el siguiente agoniza porque el agua nunca llega allí. Número 9. Fort Davis. Casi todo Texas es plano y muy caluroso. Fort Davis no es ninguna. A casi 5.000 pies de altura es el pueblo más alto del estado. Escondido en las montañas Davis, donde el aire realmente se enfría por la noche. Y los veranos son 10 grados más amables que en el desierto de abajo. El entorno es algo casi perfecto. Picos volcánicos, robles y enebros. Y el fuerte fronterizo restaurado que da nombre al pueblo. Y por encima de todo, el Observatorio McDonald se alza bajo uno de los cielos nocturnos más oscuros y despejados de Estados Unidos. Astrónomos de todo el mundo viajan hasta aquí para usar estos telescopios. Sin luna, la Vía Láctea llega a proyectar sombras. ¿Por qué entonces su población de 1.000 personas se está desvaneciendo poco a poco? Porque la belleza en las alturas tiene un precio alto, y ese precio es la distancia. El único hospital de la región de Big Bend es una pequeña clínica rural en Alpine, a media hora bajando la montaña. Para algo grave toca conducir 2 o 3 horas hasta Odessa o El Paso, y solo hay una tienda de comestibles. El mercado laboral se reduce al turismo, al distrito escolar y poco más. Los jubilados que llegan atraídos por el clima terminan topándose con la dura realidad que impone cualquier paraíso remoto. Y es que una gran vista no cura una cadera rota, y la ayuda de verdad queda lejísimos. ¿Cambiarías el mejor cielo nocturno de todo Texas? Por estar a horas de un hospital capaz de atender una urgencia real. Algunos lo harían sin dudar, pero la mayoría acepta ese trato solo una vez. Se llevan un buen susto y regresan en silencio a donde están los hospitales. Número 8. Port Aransas. Vayamos ahora al agua, donde la contrapartida no es la distancia, sino el tiempo. Port Aransas se encuentra en la isla de Mustang, en el Golfo. En una mañana tranquila, tiene todo lo que define un pueblo costero tejano. Playas de arena clara, un oleaje cálido y apacible, y barcos pesqueros. Ofrece observación de aves de primer nivel en su ruta migratoria y atardeceres dorados sobre
sobre las dunas. El pueblo vive del turismo y la pesca, con ese ritmo relajado, donde la mayor decisión del día es elegir en qué muelle pescar. Muchos se enamoran durante un fin de semana largo, y el domingo por la tarde ya buscan inmobiliarias. Pero luego descubren el calendario que rige la vida de todos en la costa. En agosto de 2017, el huracán Harvey tocó tierra, con categoría 4, golpeando de lleno a Port Aransas y a Rockport, un poco más adelante. No solo inundó el pueblo, prácticamente lo desmanteló por completo. Tejados, puertos deportivos, hogares, toda la estructura de esta comunidad costera quedó destrozada en una sola noche. Y luego llegó el lento calvario de reconstruir durante años, mientras las aseguradoras daban largas. Esa es la cruda realidad de la costa de Texas. No se trata de si vendrá otro huracán o no. Es cuestión de saber en qué año ocurrirá. Las primas de los seguros lo reflejan bien, si es que consigues cobertura. Buscan el paraíso en Port Aransas y descubren que van a jugarse la suerte en cada temporada de huracanes. Al primer susto serio, muchos deciden retirar sus apuestas y mudarse hacia el interior. El siguiente destino no se enfrenta a tormentas que puedas ver venir en un radar. Tiene algo bastante peor, por la sencilla razón de que no se ve. Número 7. Balmorría. En mitad del desierto del oeste de Texas, donde no hay motivo alguno para que exista agua, nos encontramos con una piscina alimentada por un manantial. El manantial de San Solomon brota entre 15 y 22 millones de galones de agua cristalina del suelo cada día, para llenar la piscina natural más grande del mundo, dentro del Parque Estatal Balmorhea. El agua se mantiene entre 72 y 76 grados todo el año, sin importar el clima del desierto exterior. En la zona profunda nadan peces y tortugas, especies en peligro que no existen en ningún otro rincón del planeta. Los pequeños pueblos de Balmorhea y Toya Vale custodian este milagro, un oasis verde y azul en medio de un mar marrón. Alrededor de 160,000 personas al año viajan hasta aquí para flotar en ella. Ahora miremos juntos lo que no se ve. El mismo desierto se asienta sobre Alpine High, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo. A partir de 2016, una empresa de energía anunció planes para miles de pozos, en más de 300,000 acres, alrededor de los manantiales, y empezaron a instalar torres en los algodonales cercanos. El agua que alimenta la piscina viaja bajo tierra, por un enorme acuífero, cruzando grietas en la roca caliza que funcionan como tuberías. Y el temor de los residentes y científicos era tan simple como aterrador. El fracking consume millones de galones de agua por pozo y desecha sus residuos tóxicos inyectándolos a gran profundidad bajo tierra. Si baja el nivel freático, el manantial se debilita. Si un pozo tiene fugas, el manantial se envenena. De cualquier forma, lo que hace habitable el pueblo podría desaparecer sin una sola advertencia visible. Una mujer llamada Nita Ryan, dueña de una tienda de buceo frente al parque, resumió ese temor con claridad cuando empezó la perforación, diciendo que la gente simplemente no presta atención a lo que ocurre aquí. El parque estatal estaba tan preocupado que inició un estudio plurianual sin precedentes sobre los manantiales, solo para tener pruebas si el agua llegaba a cambiar. Entonces el pueblo tuvo un respiro. El proyecto Alpine Hike fracasó. Resultó tener mucho más gas natural barato que petróleo valioso. Y en 2020, la empresa abandonó el proyecto, tras una pérdida de casi $3,000 millones, marchándose sin planes de volver a perforar. Pero eso es solo una tregua, no la salvación. Los manantiales siguen estando sobre una de las cuencas petroleras más perforadas de la Tierra. Los viejos pozos y el agua tóxica siguen bajo tierra y la próxima empresa o el próximo boom podrían traer las torres de vuelta. La piscina es azul hoy. Nadie puede asegurar que lo siga siendo en 20 años. Y un lugar que depende de un solo manantial está a un accidente subterráneo de volverse inhabitable. Si has llegado hasta aquí, recuerda darle me gusta a este video y suscribirte. Es totalmente gratis y traemos nuevo contenido sobre los lugares de los que nadie más te habla con honestidad. Número 6. Wimberley. Algunos peligros llegan lentamente. Este llega en cuestión de minutos. Wimberley es la imagen que te viene a la mente al pensar en Texas Hill Country. Cipreses sobre el río Blanco, pozas naturales esculpidas en la pálida roca caliza, Jacob's Well, cayendo en aguas tan cristalinas que parecen de vidrio. Suma los viñedos, el mercado del fin de semana, las galerías y una ubicación a 90 minutos de Austin y San Antonio. Y tienes uno de los pueblos pequeños más codiciados de todo el estado. Durante años pareció bastante accesible en comparación con las ciudades y la gente llegó en masa. Pero el Hill Country tiene un nombre entre los hidrólogos que jamás verás en un cartel de bienvenida. Lo llaman el callejón de las inundaciones. El suelo es delgado y compacto sobre la roca, así que cuando llueve fuerte, el agua no se filtra. Corre y se acumula en los mismos ríos que hacen que el lugar sea hermoso.
En 2015, una inundación del Día de los Caídos desbordó el río Blanco en Wimberley y arrasó con varias casas. Luego, el 4 de julio de 2025, lo peor azotó a toda la región. El río Guadalupe, justo al oeste, subió unos 26 pies en 45 minutos en la oscuridad. No en un día, ni en una hora, sino en 45 minutos. Más de 135 personas murieron en el Hill Country, muchos de ellos niños, en un campamento de verano junto al río. Fue una de las inundaciones de agua dulce más mortíferas en la historia del país. Esta es la versión más cruel del dilema en esta lista, porque aquí la belleza y el peligro son exactamente lo mismo. Ese río que te atrae a vivir allí es el mismo que puede crecer más rápido de lo que tardas en despertar. El valor de las propiedades en las zonas inundables ahora lo refleja, y los seguros también. Y muchas familias que antes soñaban con una cabaña junto al agua han decidido que prefieren contemplar las colinas desde terrenos mucho más altos. En el siguiente pueblo no hay inundaciones ni tormentas, solo hace un calor implacable y peligroso. Número 5. Presidio, allá donde el río Grande se hunde al Conchos, en un lugar conocido como la Junta de los Ríos, la Unión Fluvial. Esta tierra es más antigua que casi cualquier rincón de Texas. Han cultivado esta misma tierra durante unos 3.500 años, desde antes de que existiera Roma. El suelo junto al río es oscuro e increíblemente fértil en medio de una hermosa cuenca desértica rodeada de montañas, con esos atardeceres gigantescos que te agotan la memoria del teléfono en una tarde. Río abajo se encuentra la entrada al parque estatal Big Bend Ranch, una de las zonas vírgenes más espectaculares y solitarias de Norteamérica. Por su entorno natural, Presidio es rica, pero bajo la medida del termómetro resulta brutal. Suele ser el pueblo más caluroso de Texas y en muchos días de verano, el rincón más caluroso de todo Estados Unidos, con tardes que superan los 110 grados y un verano que simplemente no da tregua. Hablamos de un calor cotidiano y permanente, no de una simple ola pasajera. Sumemos a eso el aislamiento, con la ciudad más cercana a horas de distancia, pocos empleos, servicios limitados, y así se comprende este lento éxodo. Uno puede enamorarse de esas tierras con 3.500 años de historia y de su cielo, pero muy pocos logran construir una vida dentro de un horno encendido 5 meses al año. El suelo ancestral sigue produciendo, pero la población actual disminuye porque el mismo clima que da vida a las cosechas desgasta a su gente. Y si un pueblo demasiado caluroso para vivir suena duro, el siguiente es tan extremo que apenas califica como un pueblo de verdad. Razón por la que muchos lo aman, aunque casi nadie se quede. Número 4. Terlingua, un lugar que convirtió su propio abandono en pura personalidad. Terlingua se encuentra a las puertas de Big Bend, un antiguo y próspero centro minero de mercurio que quebró en los años 40, quedando en el olvido del desierto de Chihuahua. Y el resultado es asombroso. Paredes de adobe brillando al atardecer, un cementerio en la colina lleno de cruces talladas, las montañas Chizos flotando en el lejano horizonte, y un cielo nocturno tan oscuro y repleto de estrellas que su título oficial apenas logra describirlo. Este pueblo fantasma revivió gracias a concursos de chili, arte y un famoso porche, donde los viajeros se reúnen al crepúsculo para ver el desierto cambiar de color. Para visitarlo resulta inolvidable, pero vivir aquí es un verdadero desafío. La población estable es minúscula, desde unas pocas decenas hasta cientos, según a quien cuentes. El motivo está claro, no existe una red real de agua potable. La traen, la almacenan, la racionan. El calor veraniego no da tregua y apenas hay servicios básicos. El supermercado más cercano está lejísimos y ante una emergencia médica necesitarás un helicóptero, no una ambulancia. Terlingua no es hermosa, a pesar de ser casi inhabitable. Es hermosa precisamente por esa misma razón. Ese mismo vacío que regala silencio y estrellas infinitas es el que te recuerda que allí estás completamente solo. Los turistas disfrutan de esa magia durante un fin de semana, pero casi nadie se apunta a la cruda realidad de agosto, cuando el camión de agua se retrasa. Si sigues ahí, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Esto realmente ayuda al canal y es totalmente gratis para ustedes. Número 3. Marfa. Ahora pasemos a un pueblo que se está vaciando por una razón ajena al clima, al agua o a la distancia. Se deshabita porque se volvió demasiado famoso. Marfa es la capital del arte en el desierto de Estados Unidos. Un pequeño pueblo ferroviario que el artista minimalista Donald Judd transformó en los años 70 en un lugar de peregrinación. Hoy, sus calles albergan galerías de categoría mundial. Una fundación llena de obras de hormigón y aluminio de Judd recortadas contra las montañas. Librerías independientes, hoteles de diseño y cenas exclusivas que atraen a coleccionistas de Nueva York
y Los Ángeles. En la carretera, las misteriosas luces de Marfa aún brillan en el horizonte sin una explicación clara. El cielo es inmenso, la arquitectura es muy fotogénica y todo el lugar irradia un estilo que las grandes ciudades pagan fortunas por imitar. Pero a los lugareños los están expulsando casa por casa. El turismo convirtió las propiedades de Marfa en trofeos. Cerca de 100 viviendas o más se han convertido en alquileres vacacionales a corto plazo, propiedad en muchos casos de personas que ni siquiera viven en Texas. Así surge la absurda situación donde un visitante de otro estado le paga tarifas nocturnas a un propietario de fuera por una casa que antes pertenecía a una familia de Marfa. Los maestros criados aquí, los empleados del condado, el personal de los restaurantes, quienes realmente mantienen vivo el pueblo, ya no pueden permitirse alquilar ni comprar aquí. Un maestro de la zona le dijo al consejo municipal la pura verdad. Los trabajadores de Marfa no pueden comprar casas de $1 millón y los precios de alquiler simplemente no son realistas para la gente que vive y trabaja allí. Así, los edificios siguen llenos, pero la comunidad se desvanece. Marfa se está convirtiendo en un hermoso decorado, ocupado los fines de semana por sus propietarios, y vacío de lunes a viernes de la gente que solía llamarlo hogar. Es el tipo de pueblo fantasma más inusual. Ese donde las casas valen más que nunca, mientras el pueblo mismo va desapareciendo en silencio dentro de ellas. El próximo destino no se está quedando vacío por culpa del dinero. Está siendo tragado por el Golfo. Número 2. Galveston, una isla que lleva luchando contra el mar más de un siglo y va perdiendo lentamente en dos frentes a la vez. Galveston es realmente encantadora. El Strand es un distrito de edificios victorianos bien conservados, puro hierro fundido y ladrillo ornamentado, supervivientes de una época grandiosa. Hay playa, un rompeolas histórico, bulevares llenos de palmeras y el encanto relajado de un destino turístico activo desde mucho antes de que nacieran sus bisabuelos. En un día despejado, con la brisa soplando desde el agua, es difícil imaginar un lugar mejor donde estar. Pero entonces se descubre lo que hace la isla bajo los pies de todos. Se está hundiendo. Galveston es uno de los ejemplos de subsidencia más claros de Estados Unidos. Un proceso donde el suelo se compacta y desciende, debido a un siglo de extracción de agua y petróleo. Al mismo tiempo, el nivel del mar sigue subiendo. Al combinar ambos factores, se obtiene una subida relativa del nivel del mar de unos 60 centímetros en los últimos 100 años, con proyecciones mucho mayores para el año 2100. La tierra se hunde, el agua sube y avanzan al encuentro. La historia ya demostró a todos lo que está en juego. El huracán de Galveston de 1900 mató a más de 6,000 personas y sigue siendo la peor catástrofe natural de la historia estadounidense. En 2008, el huracán Ike destruyó casi 3/4 partes de las viviendas de la ciudad y la población cayó de 57,000 a 46,000. Una cifra tan baja que desató el pánico por perder los fondos federales vinculados al censo. Pero la gente sigue reconstruyendo porque ama su tierra. Sin embargo, cada tormenta, cada marea alta y cada renovación del seguro plantea la misma pregunta con más fuerza. ¿Cuánto tiempo puede seguir eligiendo un pueblo que el océano se está tragando poco a poco? Y ahora llegamos al pueblo que les prometí al inicio, aquel donde pagaron a los habitantes para marcharse. En el puesto número 1, Boca Chica, en el extremo más al sur de Texas, justo donde el Río Grande desemboca finalmente en las aguas del Golfo de México. Existía un tranquilo pueblo costero llamado Boca Chica, con una belleza solitaria y cautivadora. Unas 30 viviendas sencillas, construidas en la década de los 60. 2 hileras de casas en una remota lengua de tierra, casi rodeadas por completo por el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle del Bajo Río Grande. 8 millas de costa indomable, con tortugas marinas, aves migratorias, dunas y puro silencio. Quienes vivían allí eran en su mayoría jubilados, que buscaban precisamente esa paz, el aislamiento, el golfo y esa sensación única de encontrarse en el mismísimo borde del mapa. Era la clase de lugar al que uno iba para desaparecer a propósito. Pero en 2014, SpaceX eligió el terreno de al lado para sus lanzamientos y todo cambió. Llegaron los cohetes. El suelo empezó a temblar. Los despegues fallidos esparcieron escombros y ruido por todo el pueblo. Y las obras a todas horas convirtieron aquel silencio en un constante zumbido industrial. La empresa empezó a ofrecer dinero para comprar las casas. Con el paso de los años, la gran mayoría aceptó vender. A quienes dudaron se les advirtió, con lo que sonó amenaza, que ya no era seguro vivir allí.
Una vecina contó que le ofrecieron unos $150,000 por su casa frente al mar, que valía el triple, advirtiéndole que podrían expropiar su terreno. Casa por casa se adueñaron del pueblo. En mayo de 2025, los pocos vecinos que vivían entre cohetes, casi todos empleados de SpaceX y sus familias, votaron para constituir la zona como una ciudad oficial. Hubo 212 votos a favor y apenas 6 en contra. En realidad, el pueblo de Boca Chica ya no existe. Ahora se le conoce como Starbase, un pueblo privado levantado alrededor del complejo espacial, donde la única carretera de acceso se cierra por los lanzamientos. Y esta es la respuesta a la gran pregunta que ha rondado todo este video. ¿Cuánto vale un hermoso paisaje cuando un gigante decide que se quiere quedar con sus tierras? Aquí la respuesta fue un simple cheque y una orden de desalojo. A los jubilados que llegaron para contemplar el Golfo toda su vida, les pagaron para ir a mirarlo a otra parte, permitiendo que una corporación apunte a Marte desde el jardín de sus casas. Ya nadie quiere vivir allí, por la razón más literal de toda esta lista. Simplemente no se lo permitieron. Estos 10 pueblos son completamente reales. El manantial turquesa en el desierto es real. La isla que se hunde. El río que subió 26 pies a oscuras. Ese pueblo fantasma que debe acarrear su propia agua. Y el pueblo costero que compraron para los cohetes. Todo es real. Texas destaca por su innegable belleza, pero estos 10 lugares demuestran que hermoso y habitable no siempre es lo mismo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos sitios te haría empacar las maletas en el auto? ¿Y cuál te hizo comprender por qué los demás prefirieron marcharse?